Hola a todos mis hermanos y hermanas, espero que por la gracia de Dios estén bien y en esta ocasión he querido hacer este pequeño video para compartir con ustedes una lista. Sí, una lista de 10 libros que considero que todo cristiano debería leer. Sin embargo, quiero destacar y dejar bien en claro que la lectura de ninguno de estos libros debe sustituir la lectura sistemática y continua de nuestras Biblias. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro que Dios ha dejado a su pueblo para que le conozca, para que conozca su voluntad, a fin de que viva para su gloria. Es un libro, la Biblia, que edifica al pueblo de Dios y que particularmente a ti y a mí nos lleva y nos transforma más a la imagen de Cristo mientras caminamos hacia la patria celestial, mientras peregrinamos hasta su presencia. Y si de peregrinar se trata, entonces quiero recomendarte el primer libro, que no es otro que este, El progreso del peregrino, escrito por el puritano John Bunyan, y es un libro en el cual el autor ha reflejado de manera alegórica la vida cristiana y cómo la vida cristiana pasa por diferentes etapas. Todo aquel que ha leído este libro se ha podido identificar con el personaje principal, que se llama Cristiano, y ha podido quizás ver reflejado en el libro cómo él también ha pasado por diferentes etapas por las que pasa el personaje de este libro. En segundo lugar, quiero recomendarles el siguiente libro, y no es otro que Institución a la Religión Cristiana, escrito por Juan Calvino. Es un libro de doctrina, es denso, tiene varios tomos. Es un libro que nos habla, nos enseña desde la soberanía de Dios hasta la justificación por la fe, los oficios de Cristo, la importancia de la oración. Es un libro que considero que ha contribuido mucho al crecimiento doctrinal del pueblo de Dios a través de la historia. En tercer lugar, quiero recomendar este libro, Confesiones de San Agustín. Es un libro hermoso, es un libro donde puedes contemplar cómo un hombre que no creía en Dios, obstinado, rebelde a Dios, pudo, después de haber sido salvado, tener una comunión íntima con Dios y cómo esa comunión se vio reflejada en una vida transformada. Es un libro que ha contribuido también mucho al crecimiento del pueblo de Dios y es un libro que tiene unas verdades doctrinales fundamentales que también son útiles para nosotros hoy. El siguiente libro que quiero compartirles es este, Confesiones y Credos Cristianos. Es un libro que resume de manera general las confesiones y los credos cristianos que ha sostenido el pueblo de Dios a través de la historia. Es un libro que te ayuda a diferenciar entre una confesión y un credo. Y es un libro que cuando lo lees te darás cuenta que muchas de las doctrinas que crees, muchas de las doctrinas que defiendes y muchas de las doctrinas que enseñas son doctrinas que han defendido, que han enseñado los creyentes a través de toda la historia, desde el primer siglo hasta el día de hoy. El siguiente libro que les voy a compartir es este, La Santidad de Dios, escrito por R.C. Sproul. Es un libro retador. Es un libro que te lleva a tener una idea más profunda de la santidad de Dios. Es un libro que en ocasiones te abruma por el simple hecho de que te presenta esa santidad de Dios de manera extraordinaria y te reta a vivir esa santidad. Sproul, en su propia experiencia y también en la experiencia de otros hombres de Dios a través de la historia, te lleva a contemplar mejor esa santidad de Dios y cómo tú puedes vivirla a fin de que lo hagas para su gloria. El siguiente libro es un libro pequeño, Vida por su muerte, escrito por el puritano John Owen. Es un libro pequeño, pero es un libro de un contenido precioso. Este libro nos habla acerca del sacrificio de Cristo, de la importancia de este sacrificio y también de que el sacrificio de Cristo no solo hizo posible nuestra salvación, sino también que la aseguró. Cristo murió para asegurar la salvación de todos aquellos que Él ha escogido. Y este libro te mueve, mis hermanos, nos mueve a exaltar a el Señor Jesucristo. El siguiente libro es este, el libro de los mártires, escrito por John Fox. Es un libro que te conmueve. Es un libro que recoge una etapa amplia de la historia de la iglesia. Es un libro que puedo confesar que mientras los leía, muchas de las páginas de este libro sacaron lágrimas de mis ojos, porque este libro narra el martirio, el sufrimiento, los obstáculos que tuvieron que enfrentar
los creyentes por causa de su fe en el Señor Jesucristo, de cómo fueron maltratados inhumanamente, echados en las fieras, descuartizados por causa de que no negaban a Cristo como su Señor y Salvador. Es un libro que en nuestros tiempos nos alienta a vivir para la gloria de Dios mientras enfrentamos problemas y dificultades. El siguiente libro que quiero compartirles es este, La Predestinación, escrito por Lorraine. Es un libro doctrinal basado en una doctrina cardinal, la doctrina de la predestinación, como nosotros lo vemos en Efesios capítulo 1, escrita por el apóstol Pablo. Es un libro que se centra en esta doctrina, nos explica a la luz de todas las escrituras, pero también cuando el creyente lo lee, es un libro que te lleva a confiar más en Dios, te lleva a descansar más en Dios y te lleva a exaltar más en Dios. Pues Pablo dice en Efesios capítulo 1 que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y posteriormente Pablo dice que esto Dios lo ha hecho para la alabanza de su gloria. Este libro te lleva a alabar a Dios. El siguiente libro, y casi el último, aunque no el último, es El conocimiento del Dios Santo, escrito por J.I. Parker. Es un libro sencillo pero muy profundo. Es un libro que te habla acerca de Dios, de los atributos de Dios y cómo el creyente puede vivir a la luz de esas verdades de Dios. Es un libro práctico, es un libro que te mueve a vivir basado en lo que vas conociendo de Dios. Y entonces, en último lugar, he escogido este libro, Cómo defender su fe. Es un libro espectacular para la iglesia de nuestros días, porque es un libro basado en la apologética, en cómo nosotros los creyentes podemos defender nuestra fe. Es un libro que nos brinda herramientas que nos ayudan a enfrentar constantemente esas objeciones que se levantan de que Dios no existe, que nuestra fe es absurda o nuestra fe es ciega. Y este libro te ayuda a esas luchas que constantemente puedes estar enfrentando cuando de tu fe en el Señor Jesucristo se trate. Así que sin más, le he dado 10 libros. Les recuerdo, ninguno de estos libros puede sustituir la lectura cotidiana de las Escrituras. Esta lista está sujeta a cambios según las experiencias de cada uno de ustedes, pero espero que si no te has leído ninguno de estos libros, te motives a leerlos, porque considero que te ayudarán más a vivir una vida que glorifique a Dios. Sin más, me despido. Dios les bendiga.